Participa en el gran sorteo de Zócalo Saltillo para ganarte un auto y hasta una casa. Recorta los cupones que aparecen en la sección Saltillo. Anúnciate en los clasificados. Suscríbete a Zócalo Saltillo. Y contrata un paquete de publicidad. O comprar media planes sociales para obtener tus boletos. Ley gana casa y auto. ¡Con Zócalo Saltillo! Amigos de Zócalo, bienvenidos a una emisión más de esta mesa central. El día de hoy vamos a tratar un tema que se ha vuelto relevante en los últimos meses, quizá en los últimos años, pero especialmente en los últimos meses, debido a que se han presentado casos los cuales hemos documentado y que se han vuelto especialmente graves y que bueno, pues han detonado sobre todo la discusión en torno a esta problemática que pues podría resultar muy vieja. Y me gustaría empezar sobre todo con Pedro, que Pedro nos tratara de introducir más o menos para que tratáramos de entender qué es lo que está pasando, qué es lo que hemos documentado nosotros en el periódico. Y como sabemos, Coahuila es un estado grande, es un estado importante a nivel nacional y como es tan importante, a veces los números se van o se elevan en cuestiones de delincuencia, de desarrollo, de todo. Hoy tocamos el tema, por ejemplo, lo que hemos tocado Zócalo Saltillo ha sido mucho el tema de los menores atacados, los menores violentados, los menores abusados, que pueden ser sinónimos todos ellos. Y lo que publicamos hoy, Zócalo Saltillo, de que nos llegamos a, y lo que la Procuraduría de la Familia nos proporcionó, 2.672 menores atendidos en todo el estado de Coahuila. Denuncias donde intervienen menores. Donde intervienen menores y bueno, 1.680 denuncias, ¿no? Son las que tienen. Casos hemos visto y hemos tratado, y yo me he encargado a veces de publicarlos y le hemos dado seguimiento, hemos analizado los temas. Un caso en específico, el último y el más sonado, yo creo que fue el del policía municipal. Así es. El policía preventivo municipal que atacó a una menor, bueno, supuestamente atacó a una menor de 13 años. Otro caso, el padre de familia que atacó a su hija de 13 años durante 5 años consecutivos, de los 8 a los 13 años, y muchos más, ¿no? Muchos más que ha tratado Zócalo y a veces mucha gente piensa que lo saca por morbo, ¿no? No es por morbo, es para, denunciar estos actos y decirle a los niños y a la ciudadanía, denuncia. Así es. Y yo creo que una de las más importantes es exigirle a las autoridades, oye, toma el caso, no lo dejes ahí. Porque hay veces que sacamos casos relevantes o no sé si son relevantes, o será porque nos enfocamos en él o nos enteramos de él y la autoridad lo resuelve rápido. Pero ¿cuántos casos no hay así, ¿no? Que los medios no los ven y pues siguen ahí? Pero saber qué tan grave es, licenciado, qué tan grave es este problema, cómo debemos dimensionarlo, qué está pasando. Desafortunadamente, siempre cuando se trata de situaciones con menores, siempre es grave. Todo tipo de maltrato que se determine, nosotros tenemos que intervenir de forma inmediata. Nosotros hemos dicho a las autoridades, a los medios de comunicación, que la denuncia la pueden hacer de forma anónima, que tienen que denunciar. ¿Por qué? Porque nosotros como autoridades, mientras no tengamos los elementos para poder llevar a cabo la investigación, la realización y respaldar legalmente que se castigue ese delito, es a través de la denuncia y del seguimiento, porque muchas veces, como lo comentaba el licenciado Pedro, automáticamente, como son delitos muchas veces de tipo sexual, muchas veces de tipo de abuso, los menores no quieren ser presentados o escudriñados a estarse presentando y ellos sienten una segunda maltrato, tanto por la institución, pero toda esa información, todos esos elementos es los que nos van a llevar a cabo para poder constituir el delito, porque si no constituimos el delito automáticamente, a ratito vemos el agresor enfrente de los menores y dicen, es que la autoridad no hizo nada. No, es que no trabajamos en conjunto o no trabajamos para poder tener todos los elementos y que sea castigado. ¿Por qué? Porque el ejemplo, al ser castigado una persona, quizás sea a lo mejor un freno para quien esté teniendo esos problemas emocionales como el que estamos comentando ahorita y que se detenga antes de la comisión de un delito, ¿verdad? Por eso es bien importante. La denuncia se puede hacer de vía anónima.
No puede, no necesariamente tiene que ir a presentar datos, teléfono, domicilio, porque muchas veces los amigos, los amiguitos del niño, el maestro, no quieren denunciar porque también tienen miedo. Entonces que lo hagan de forma anónima. Y a todos los reportes que nosotros recibimos los realizamos y los hacemos y los investigamos. Por supuesto que las autoridades, en especial la Procuraduría de la Familia, están constantemente trabajando en que exista esta cultura de la denuncia, pero UNICEF a nivel nacional, en el reporte para México de 2010, establece que el principal problema cuando existe maltrato o violencia infantil es la falta de denuncia. Entonces, estos datos ciertos son los que motivan todas estas políticas públicas de impulsar la cultura de la denuncia. Pero es un problema real la falta de denuncia. ¿Cuántos niños tenemos? Y hablar de 1900 denuncias se me hacen pocas, porque las encuestas hablan de entre un 50 y 60% de niños que son víctimas de la violencia. Entonces, no tenemos 3000 niños en el estado como para tener 1900 denuncias, ¿verdad? Entonces, las encuestas refieren una cosa, pero los datos duros otra. Precisamente por eso la Procuraduría lanza este tipo de campañas para reforzar en la ciudadanía la idea de la denuncia. Y un problema grave, como lo señalaba Margarita, considero que es que muchas de las formas de violencia, porque la violencia se puede presentar de muchas formas, diferentes maneras, muchas de sus formas se dan al interior de la familia. Y a lo mejor también no solamente es el lazo afectivo que los une, sino también un temor contra el perpetrador de la violencia, que ese es, según los últimos estudios, el rasgo más importante que impide al niño denunciar, el temor de que vuelvan a tener represalias por haber denunciado. Y hay otra cosa que, eso es con relación al niño, pero con relación a la familia hay otra cosa que también sucede, y es cuáles son las cifras o los datos de aquellos delitos que se denuncian y que prosperan, o que vemos que la persona paga, se le impone una pena por haber cometido el delito. Y según la OCDE, en 2009, de 14.937 denuncias en México por maltrato infantil, 7.000, la mitad, prosperaron. Se comprobó que había algún tipo de maltrato, porque en otras ocasiones, como también se trata de violencia emocional o intervienen muchos factores, es difícil la comprobación. Entonces, el 50% de las denuncias interpuestas en este contexto de violencia se comprobó, pero solamente 1.667, un 21.4%, fueron presentados ante el Ministerio Público. Todavía no sabemos que si hubo sentencia o demás. O sea, es muy difícil poder realmente enfocar un número global, porque una cosa es la atención terapéutica, otra cosa es la denuncia, otra cosa es la atención que solo llega a presentarse para resguardar al menor por una omisión de cuidados. Entonces, globalizar una encuesta es difícil, pero sí vemos que la tendencia va en aumento. O sea, por lo menos en las atenciones terapéuticas que tenemos en el CAIF, del 2009 al 2010, hemos aumentado casi en un 300% la cifra de atenciones terapéuticas que tienen que ver con violencia en general dentro del seno familiar. Digo en general, o sea, llámese a padres, a madres o a menores. Siento que estos números, o sea, al decir yo en un 300%, no estoy únicamente diciendo que ha aumentado la violencia, estoy diciendo que las atenciones terapéuticas han aumentado, que las denuncias han aumentado, que en 2010 se abrieron 2 nuevos centros a nivel estatal y que por eso los números también han aumentado, o sea, porque también sabemos que son resultados positivos lo que se está haciendo.
Sin embargo, digo, no podemos tapar el sol con un dedo, o sea, sabemos que por muchos factores la situación también dentro de las mismas denuncias que ustedes reciben, cada vez hay más violencia, o sea, las inventivas son muchísimo más fuertes cada vez. Pero ¿cuál sería el fondo de este problema? ¿Cuál es el fondo? ¿Qué es lo que nos está fallando o nos está faltando hacer? Yo creo que es la evolución. Estamos evolucionando. Ana Cristina lo acaba de decir, las mujeres no estamos saliendo de trabajar fuera de nuestra casa, ya no estamos al 100%, 150% que estábamos antes con nuestros hijos. Es una evolución normal. Y yo creo que la denuncia, el maltrato, la violencia familiar, la delincuencia, los delitos, todo siempre ha existido, y de decir que se va a erradicar como una vacuna, yo creo que es imposible. No podríamos estar nosotros señalando que voy a erradicar la violencia familiar con campañas si yo no tengo la seguridad de que tengo que cambiar una cultura completamente de la persona. Yo creo que es parte de la evolución que tenemos dentro de la sociedad. Se están generando inclusive mayores aperturas de mercadotecnia, más información, los medios de comunicación, todo nos hace que se genere una intención. Entonces yo no puedo detenerla cuando estamos haciendo una terapia y estamos hablando con una persona 1 hora o 2 horas y llega y ve una imagen que a lo mejor le afecta a la psiquis del menor. Entonces automáticamente es parte de la evolución. El que nosotros tenemos que tener es saber prepararnos para cómo manejar esas situaciones y de la mejor forma en comunicación con los hijos. La familia es en donde se gesta al menor en cuanto a sus relaciones sociales. Entonces, si el menor aprende que sus relaciones sociales son de agresión, no tiene el apego con sus familiares, no hay una promoción del cuidado y de la pertenencia, entonces él a manera social va a aprender que así son sus relaciones, que él se tiene que relacionar con violencia, no va a generar el apego y su psiquis tampoco va a tener una madurez emocional como para que él con su pareja posteriormente o con sus hijos más adelante vaya a tener una sana relación. Entonces desgraciadamente se vuelve como un virus, o sea, las familias se van enfermando por generaciones. De hecho, uno de los factores que incrementa la prevalencia de la violencia es eso, o sea, los menores que han sido violentados tienen un 56% de prevalencia de ser personas agresoras. Los últimos informes dicen, no hay evidencia alguna que el problema de violencia esté disminuyendo. Uno de los factores importantes es que los medios de comunicación aborden el tema, y ustedes lo están haciendo. Ese es un primer paso para ir sensibilizando a la sociedad sobre la importancia que tiene esta problemática y cómo atacarla. Y no se puede hacer solo tratando a la familia, porque eso es lo esencial. Pero a partir de ahí también tiene que darse en todos los sectores, en la escuela, se tiene que dar en las instituciones públicas, en todos los que atendemos al público. Debemos de tener presente que existe el interés superior del niño o interés superior de la infancia. Ahora, si no queremos limitarnos a niño, niña, de género. Así es. ¿Cómo estar preparadas las instituciones para que el niño sea menormente afectado por esa invasión a su privacidad? Entonces, son muchos los factores en los que se debe de trabajar, y lo importante aquí es generar esa conciencia en la sociedad y generar los cambios necesarios. No creo que se trate de una descomposición social, creo que hay una transformación de la sociedad.